La obesidad infantil es un problema de salud, pero también un tema de interés para hablar de discriminación, pues entre la promoción de la salud y la gordofobia hay una delgada línea que las divide. Hoy vamos a platicar acerca de esto. Acompáñanos. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. De acuerdo con varias fuentes médicas, incluyendo la Clínica Mayo, la obesidad infantil ocasiona que las niñas y los niños sean más propensos a padecer otras enfermedades como la diabetes y la presión arterial alta. Pero debemos agregar que también ocasiona baja autoestima y depresión por la discriminación que se asocia a ella. Hay diversos factores que pueden influir en la obesidad o el sobrepeso, como los hábitos de alimentación y de sueño, la actividad física, el estrés, los genes y hasta las hormonas. Por eso no es suficiente tener una buena nutrición, sino atender de manera integral la salud, incluyendo la emocional. Hay que considerar que la discriminación que se ha generado en torno al peso y la apariencia de una persona es muy dañina. Vamos a escuchar nuestro cuento y seguiremos platicando acerca de la gordofobia. El cuento de hoy. ¿Gordito? ¿Feliz? En la escuela del bosque, las cachorras y los cachorros estaban en la hora del recreo. ¡Ey, apúrate, Oso Alfonso! ¡Que ya vamos a jugar fútbol! ¡Oye! Sí, Osito, ya conseguimos un partido contra el equipo de los linces. Y ya sabes que son los mejores. Sí, Pato Torcuato, y Puercoespín Fermín, nada más me acabo mi lunch. ¡Ay, a ver qué trajiste! No, pues así vamos a jugar hasta mañana, Osito. Tus tíos te pusieron la tienda completa. Pastelillos, chicharrines, chocolates dulces y como medio litro de refresco. Ay, pero es que ya estoy terminando, Puercoespín Fermín, espérame tantito. Oye, ¿y vas a poder correr con todo eso en la panza? Claro, Pato Torcuato, todo esto es lo que me da energía. ¿Quieren una papita? Bueno, trae para acá, pero solo para que acabes más rápido. Después de un rato, el oso Alfonso terminó de comer y el partido inició. Pero aunque el osito y sus amigos le echaron muchas ganas, el equipo de los linces jugó con mayor velocidad y agilidad y al final ellos fueron los ganadores. ¡Ay, Alfonso, ya ni la muelas! Pues, ¿qué te pasó? Antes eras el campeón goleador y ahora ni siquiera pudiste acercarte a la portería. Oh, es cierto, oye, los linces nos ganaron muy fácilmente. Ay, no se preocupen, amigos, al siguiente partido nos desquitamos. Ay, miren, ya llegó el ratón que vende cacahuates enchilados. Les invito unos para que se animen. Ay, no, gracias. Eso no me va a quitar el coraje de haber perdido. Mejor me regreso al salón. Yo también. Hubiera sido mejor continuar con mi proyecto de ciencias naturales en lugar de salir a jugar fútbol. Solo hicimos el ridículo. Oigan, amigos, no se vayan. Si no les gustan los cacahuates, les disparo un refresco. Hola, Osito. ¿Qué pasa? Nada, Lobita. Bueno, es que perdimos un partido. ¿En serio? Pero si tú eres el mejor jugador, Alfonso. Bueno, sí, es que les di una oportunidad a los linces, pero mañana ganaremos nosotros. Eso está mejor. Oye, cambiando de tema, ¿ya te enteraste que la ardilla María ganó el concurso de salto de cuerda? ¡Ay, qué bueno! Tenemos que celebrar. Hay que partir un pastel. O tal vez sería mejor comprar unos tamales acompañados de atole o chocolatito caliente. Pero eso va mejor con unos churros. Aunque yo prefiero los buñuelos con miel de piloncillo. Ay, Osito, siempre estás pensando en comida. Por eso estás tan gordito, ¿eh? Gordito pero feliz, Lobita. Y al día siguiente, a la hora del partido... Cuentos de bandera blanca. ¡Listo, Alfonso! ¡Ahí te va! La tengo. ¡Pégale! Y ahí derechito metes el gol, viejo.
Uy, no, ya no puedo. Alfonso, ¿qué pasó? La dejaste ir. ¡Oso gordo! Ya volvimos a perder por tu culpa. Precisamente por eso el patito no quiso jugar con nosotros. Es que ya no puedo seguir corriendo. Estoy muy cansado, Fermín. Hasta me cuesta trabajo respirar. Claro que te cuesta trabajo respirar. Yo creo que hasta te cuesta trabajo vivir. Y atar tus agujetas también. Con el tamaño de tu panza ya ni te has de ver las patas. El oso Alfonso tuvo que dejar el partido y sentarse en una banca del patio de la escuela para recuperar el aliento. ¿Qué onda, Osito? ¿Por qué no estás jugando, Es rarísimo no verte detrás del balón de fútbol. Pues es que ya me cansé, Jen Elena. No sé qué me pasa, pero ya no aguanto estar corriendo todo el juego como antes. Pues ha de ser porque has subido un poquitito de peso. ¿Estás comiendo mucho, Osito? Pues sí, pero porque estoy en crecimiento. Sí, Osito, pero hay que crecer para arriba, no hacia los lados. Mira, Elena, si vas a ofenderme, mejor vete a platicar con la zarigüeya Mireya. Ay, reconócelo, Osito. Estás poniéndote muy gordo y eso no te ayuda, Pues tal vez sí esté gordo, pero feliz y no amargado como tú. Los días pasaron y el oso Alfonso ya no jugaba fútbol, pues se agotaba rápidamente, y los demás cachorros se burlaban de él poniéndole apodos relacionados con su aumento de peso. El osito ya no se sentía tan feliz como antes. Prefería quedarse solo para evitar las burlas de sus compañeros, y hasta en las clases le iba mal, pues no podía permanecer atento a las explicaciones de la profesora Castora. El osito ignoraba que todo esto se debía a su mala alimentación. Para animarse un poco, el osito pasaba toda la tarde viendo la televisión acompañado de un tazón repleto de papitas y una lata de refresco. Y Alfonso solo se levantaba de su sillón para ir a la tiendita a comprar uno de esos pastelitos cubiertos de chocolate que acababan de salir en la pantalla. Y justamente en uno de esos viajes a la tiendita de la esquina, escuchó por accidente una conversación de la ardilla María con su mamá. Uy, ardillita, si lo hubieras visto. Pobrecito del conejo Trejo, sin una de sus patitas, ya no podía saltar como antes, ardillita. Ay, mamá, pues ¿qué le pasó al señor conejo? Uy, una complicación de su enfermedad, María. El conejo tenía diabetes. Ay, mamá, no se dice así, se dice diabetes. Y esa enfermedad les da a los que suben mucho de peso, ¿verdad? Sí, ardillita, ya ves que al conejo le encantaban los postres. Y después de comer tantos, uy, se enfermó y el doctor le prohibió comer más. Ay, qué feo, mamá. Es mejor comer dulces de vez en cuando. Y no que por abusar de ellos te los quiten para siempre. Uy, por eso siempre te digo que no comas comida chatarra, María. Después de escuchar esto, el oso Alfonso se llenó de temor y hasta se olvidó del pastelito con relleno cremosito que iba a comprar. Y en vez de hacerlo, se fue a la madriguera de los lobos a buscar a su amiga Lola. Hola, osito. Qué bueno que viniste a visitarme. Hace mucho que no lo hacías. Oye, Lola, ¿crees que tengan que cortarme una pierna? ¿Una pierna? ¿Pero de qué hablas, osito? Pues es que acabo de escuchar que si uno se enferma de diabetes... ¿Estás enfermo? No, pero sí he subido mucho de peso y parece que eso ocasiona que te enfermes. Pero es que yo no quiero perder una de mis patas. A ver, cálmate, osito. Mira, no creo que eso te suceda, Alfonso. Pero tienes razón en preocuparte por tu alimentación. Últimamente estás comiendo solo cosas que engordan y que no te alimentan. Y además has dejado de hacer ejercicio, ¿eh? Pero si todos en el bosque dicen que un cachorro gordito es un cachorro sano. Pues se equivocan, Alfonso. Si estás pasado de peso, tu cuerpo empieza a tener problemas. Es verdad, Lola. Ya no me siento tan ágil como antes, sobre todo cuando juego fútbol. Creo que deberías ponerte a dieta. Pero con ayuda de un médico, o una nutrióloga para que esté bien balanceada. No vayas a seguir la dieta de la luna llena o aquella de solo comer un alimento. Eso no funciona y hasta te puede hacer daño. Ay, Lobita,
Es que eso es muy difícil. Eso de estar a dieta cuesta mucho trabajo. En mi cueva siempre hay grandes paquetes de galletas. En la televisión solo anuncian donas y churritos. En la tienda de la escuela solo venden papas y pastelitos. Y después de jugar un partido, lo único que se me antoja tomar es una lata de refresco. Pues entonces tienes que cambiar tus hábitos, Osito. Mira, acostúmbrate a otro tipo de alimentación más sana. Lo nutritivo también sabe rico. Tal vez, Lola, pero es difícil dejar de pensar en comida, pues siempre que hay una celebración, una reunión familiar o de amigos hay algo de comer. Parece que no puede haber diversión y alegría si no hay comida cerca. Bueno, pero tú sabes que eso no es cierto, Osito. En vez de reunirnos a partir un pastel o a comer botana, podemos reunirnos para practicar algún deporte o simplemente para pasear por el bosque, ¿no? Pero yo no quiero dejar de comer las cosas sabrosas que tanto me gustan, Lola. Bueno, no tienes que hacerlo, Osito. Solo tienes que reducir las cantidades y cambiar algunas malas costumbres de alimentación. Por eso necesitas ayuda de alguien que sepa de nutrición. Ah, y tienes que volver a hacer ejercicio, ¿eh? El oso Alfonso hizo caso del consejo de la loba Lola y convenció a sus tíos con quienes vivía de que lo llevaran a consultar a la golondrina Dina, la nutrióloga del bosque. La golondrina le diseñó una dieta al osito para que bajara los kilos que tenía de más, sin dejar de comer sabroso. Poco a poco, el oso Alfonso fue perdiendo la grasa que le hacía sentir tan mal. Su estado de ánimo mejoró, volvió a poner atención en las clases y a jugar fútbol. Oye, bravo, Osito, bravo. ¡Bien hecho, Alfonso! ¡Ese gol fue despampanante! Entonces ya ganamos, Fermín, ya ganamos. ¡Exactamente! ¡Ya ganamos! ¡Con eso desempatamos! Oigan, esto hay que celebrarlo. Oye, oso, ¿no vas a invitarme a un refresco? No, algo mejor, Patito. Traje agua de fruta. Mi abuelita me la preparó y está bien fresca. ¡Perfecto, Osito! ¡Vamos a festejar el regreso del campeón goleador del equipo! Gracias, Fermín. Fue así que el oso Alfonso comprendió que la felicidad no dependía de la cantidad de comida que ingiriera. El osito logró bajar de peso y recuperar su alegría y su salud. Y entre todos los cachorros hablaron con el búho Arnulfo, director de la escuela, para conseguir que en la tiendita escolar solo se vendieran alimentos nutritivos. Las niñas y los niños deben aprender a cuidar su cuerpo alimentándose sanamente. Y es responsabilidad de la familia, de la escuela, de los medios masivos de comunicación y de las autoridades contribuir para que las niñas y los niños tengan acceso a una alimentación nutritiva y reciban orientación adecuada. Cuentos de Bandera Blanca continuará si tú comes al menos 5 raciones de frutas y verduras diariamente. Espero que hayas disfrutado de este capítulo y debo confesarte algo. Yo escribí esta historia con la intención de promover una buena nutrición entre las niñas y los niños porque, pues sí, hay un problema de obesidad en México y supongo que también en muchos otros países y pues hay que promover una nutrición adecuada, una alimentación sana, sobre todo entre las niñas y los niños. Sin embargo, un buen amigo mío, Alejandro Estrada, me hizo ver que en el fondo podía haber un poco de prejuicios gordofóbicos en esta historia. ¿Tú crees que la loba Lola y los demás animalitos actuaron con gordofobia hacia el osito? Bueno, es que en realidad la línea que separa estos temas es muy delgada, como hemos mencionado. Una cosa es preocuparse por la salud, pero otra ya es discriminar a las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. La gordofobia es una forma de discriminación contra los cuerpos que no entran en los estereotipos de belleza actuales. Y señalo actuales porque si vemos a lo largo de la historia, la estética ha ido cambiando. El gusto por determinada forma corporal de hombres y mujeres se ha ido transformando con los años y si nos fijamos, antes los cuerpos que más se admiraban eran menos delgados.
Sobre todo los cuerpos de las mujeres no eran tan delgados, tenían más curvas, tenían más músculos, más grasa corporal y actualmente se está promoviendo sobre todo en los medios de comunicación, en la moda, en la música, en los videos, cuerpos excesivamente delgados. Así que bueno, cuando una persona no entra en este estereotipo de cuerpo de Barbie, entonces se le discrimina por su peso o por su forma corporal y se cae en la gordofobia. Pensemos que incluso cuando utilizamos la palabra gordo o gorda, lo usamos como si fuera un insulto. Y esto es en sí mismo un acto gordofóbico. O sea, usar la palabra gordo o gorda como insulto es que estás gorda o ahí viene un gordo. Lo pensamos como si fuera un insulto y no lo es. Es una cualidad física. Deberíamos verle así, como una cualidad física más. Como vemos la altura de una persona, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel. Podemos decir, Juan es un chico alto. Y no nos suena a grosería o a insulto. María es morena, tampoco nos suena a insulto, pero cuando decimos Alfonso es gordo, entonces ahí estamos usando esta característica como cualquier otra, como si fuera en sí misma una grosería y no lo es. Debemos empezar incluso desde las palabras a quitarles un significado denigrante. Es un significado neutro, ser alto, ser bajo, ser gordo, ser flaco. Realmente no debería implicar un juicio de valor, es una característica simplemente. Así que dejemos de utilizar la palabra gordo o gorda como insulto, es una característica simplemente. La gordofobia es también una forma de violencia estética, precisamente por esto, porque no reconoce a ciertos cuerpos, a ciertas características, y es una discriminación porque se basa en prejuicios. Ya hemos platicado aquí en el programa acerca de los prejuicios. Los prejuicios se basan en los estereotipos. Los estereotipos son ideas muy limitadas que tenemos acerca de algo, de alguien, que etiquetamos o encasillamos algunas características dándoles algún significado. Ese es el estereotipo, pero el prejuicio surge después del estereotipo, que ya tiene una implicación afectiva, una carga valoral, y entonces es juzgar a las personas antes de realmente conocerlas, basándonos en una etiqueta o un estereotipo. Y la gordofobia se basa en varios prejuicios. Por ejemplo, pensar que las personas gordas tienen falta de voluntad o de autocuidado. Es decir, suponemos que no hacen un esfuerzo para bajar de peso, para ejercitarse o para cuidar de sí mismas o de sí mismos, y entonces les rechazamos por esa falta de voluntad o de autocuidado que suponemos que tienen. Esto es un prejuicio porque no es así. Hemos comentado que hay múltiples factores y no depende el sobrepeso en muchas ocasiones de la voluntad o del autocuidado de una persona. Otro prejuicio es que las personas con sobrepeso tienen pereza o que son flojas. No se toma en cuenta precisamente estas condiciones que les rodean, a lo mejor condiciones económicas, culturales, genéticas, educativas, sociales, la propia condición de enfermedad que puede padecer a alguien o que esté bajo algún tratamiento médico. Hay algunos medicamentos que ocasionan engordar, como los antidepresivos, algunos tratamientos contra la migraña, algunos tratamientos hormonales. Entonces no dependen de la voluntad de la persona, depende de un contexto mucho más complejo que no podemos percibir a simple vista. Solo vemos una persona gorda y no sabemos todo lo que hay detrás en su salud, en su contexto, en su vida en general. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México de 2017, pues se detectaron ahí algunos motivos de discriminación y ¿qué creen? El primer lugar es el sobrepeso. El 10.7% de las personas que dijeron que las discriminaban, dijeron también que lo hacían por su peso.
Ese es el principal motivo de discriminación que detectó esta encuesta. Ya después había otras formas de discriminación como la forma de vestir, el color de piel, la edad y la imagen en general. Pero el primer lugar de discriminación en esa encuesta era el sobrepeso. Entonces fíjense cómo la gordofobia realmente tiene una importancia estadística también en la población. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la gordofobia? Porque al igual que cualquier otro tipo de discriminación, pues se tienen efectos muy negativos a nivel personal y también a nivel social. Hay, por ejemplo, una afectación a la salud física y mental. La gordofobia atenta contra la salud mental de las personas porque les genera culpa, vergüenza, provoca ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria. Precisamente por estos prejuicios y este rechazo que sufren estas personas, pueden generar alguno de estos problemas que mencioné. Hay que destacar, por ejemplo, que en los desórdenes alimenticios como la anorexia o la bulimia, 9 de cada 10 personas que la padecen son mujeres. Es decir, hay todavía una carga mayor del estereotipo de belleza en las mujeres que en los hombres, el hacer que las mujeres se embonen en este cuerpo de Barbie y que cualquiera que salga de este estereotipo sea discriminada. Por eso es que muchas, incluso niñas, están padeciendo estos desórdenes alimenticios. Otra de las afectaciones muy graves que genera la gordofobia es el odio contra sí mismo o sí misma y contra el propio cuerpo, porque no se acepta, porque no se puede embonar en los estereotipos, en las expectativas de la sociedad, y entonces la persona llega a generar este rechazo hacia sí mismo o hacia sí misma. Y también, por supuesto, elimina el placer por comer, que es uno de los grandes placeres también que tiene esta vida, ¿no? Cualquiera disfruta de un rico postre, de el platillo favorito que prepara la abuelita, de reunirse en familia a comer el platillo tradicional del lugar. Se elimina el placer por disfrutar de la comida cuando hay gordofobia alrededor. A nivel social también tiene afectaciones la discriminación por peso y apariencia, porque hay restricciones, por ejemplo, para obtener trabajo. A veces las contrataciones se basan en la apariencia o en los prejuicios acerca de la personalidad de algunas personas y, como hemos señalado, a veces se relaciona el sobrepeso con la flojera o el descuido y entonces hay dificultad para obtener un trabajo. Hay restricciones también para establecer amistades y relaciones amorosas, pues basados precisamente en estos estereotipos de belleza. Limitación para recibir atención médica de calidad. En algunos artículos, en algunas investigaciones que estuve revisando acerca de la gordofobia, encontré que algunas personas que van a consulta médica porque tienen algún padecimiento, alguna dolencia, casi todas salían con una receta que les daba el médico de que era necesario bajar de peso y seguir una dieta estricta. Y a veces la verdadera razón por la que iban a una consulta era que tenían cálculos renales, cálculos biliares, necrosis en huesos, asma, cáncer, a veces hasta un embarazo no detectado. Y entonces, al poner a dieta a la persona a diestra y siniestra, sin saber realmente por qué, cuál es la causa de su padecimiento, pues se pone en riesgo su salud y pues muchas personas también por eso que tienen sobrepeso prefieren ya mejor ni ir a consulta porque no les hacen un estudio más integral y simplemente les mandan a ponerse a dieta sin tomar en cuenta todo el contexto. Otra afectación de la gordofobia a nivel social, pues es el difícil acceso en los centros deportivos y recreativos, el acceso a auditorios, a juegos mecánicos, en el transporte público, en los autobuses, aviones, en los mobiliarios de las salas de espera. A veces no se considera el tamaño de algunos cuerpos y pues hay dificultad precisamente para participar o acudir a estos lugares. También otra dificultad que encuentran las personas gordas es encontrar la ropa adecuada a su talla.
Y por supuesto, una de las afectaciones más frecuentes y sobre todo entre niñas y niños es el acoso escolar. Según la UNESCO, la apariencia física y la raza o religión son los dos motivos principales de bullying en el mundo. Entre la apariencia física, pues podemos incluir también la gordura, ¿no? Entonces, el acoso escolar se basa mucho en estos temas, en estas características que hemos dicho son neutras, no son negativas. Las personas altas, bajas, católicas, musulmanas, no son negativas en sí mismas por tener una de estas características y por eso se consideran también categorías de discriminación en el contexto de los derechos humanos, porque simplemente son características que se toman para ejercer discriminación y bueno, la gordura es un tema de estos también. Las personas con sobrepeso también sufren acoso en la calle o en las redes sociales por su apariencia y tienen que estar enfrentando constantemente burlas, críticas, intromisiones en su vida privada. Hay que mencionar que las representaciones de cuerpos gordos en los medios de comunicación y en la cultura suelen ser escasas y cuando ocurren muchas veces se presentan de manera negativa como personas torpes con alguna enfermedad o feas o con pereza. Las imágenes de las personas gordas oscilan entre la invisibilidad y la burla. Yo les invito a que nos comenten en este video, que puedan en los comentarios, pues mencionar 2, 3 personas gordas a las que ustedes admiren en el mundo de la ciencia, del deporte, del espectáculo. Hay que reconocer, hay que volver visibles a las personas con esta característica porque no están adecuadamente representadas en los medios de comunicación y en la cultura general. Ahora, ¿qué podemos hacer para combatir la gordofobia que hemos visto que es bastante negativa y que también cada una de nosotras y nosotros tenemos un poco de gordofobia? Habría que reflexionar cuando pensamos, por ejemplo, que nos veríamos mejor si bajamos de peso, pues en el fondo hay por ahí un pequeño prejuicio de gordofobia. Pensemos y reflexionemos en nuestro propio comportamiento e ideas que tenemos acerca de la gordura. Unas recomendaciones son, por ejemplo, no obsesionarse con las dietas, dejar de buscar, de recomendar y de seguir dietas extremas y dietas complicadas y dietas que lo único que pretenden es volvernos flacos o flacas, pero que no están promoviendo una salud integral. Hay que aprender a relacionarnos de manera sana con la comida, no refugiarnos en ella y no odiarla, seguir disfrutando del placer que es comer y tomar las decisiones de lo que comemos o no comemos con afecto a nuestro propio cuerpo, no para castigarlo o no para abusar de él, es decir, no caer en los excesos de dejarlo sin nutrientes o de darnos estos atracones de comida. La recomendación sería que el parámetro sea el afecto a nuestro propio cuerpo y no ajustarnos a las expectativas de las y los demás. No utilizar gordo o gorda como insulto. Hay que normalizar la palabra porque no es una grosería, es una característica. Yo soy chaparra. Las personas que me conocen físicamente lo saben y no me siento afectada o insultada cuando dicen la chaparrita que está ahí o esa persona bajita. No me preocupa, es una característica. Tenemos que volver normal el usar gordo o gorda y dejar de usarlo como un insulto. Hay que promover la salud integral. No solo controlar el peso, sino incluir temas de autoestima, una atención sanitaria de calidad, que no manden a dieta a todo el mundo, sino que realmente revisen su condición. La salud también tiene que ver con el derecho al empleo y a tener una vida digna y un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo. No solo es una responsabilidad personal, sino social.
También hay que promover el derecho a la alimentación accesible y saludable para todas las personas. La alimentación saludable es proporcionar todos los nutrientes necesarios de acuerdo a la edad y a la madurez y a la etapa de la vida de cada persona. No es bajar de peso una buena nutrición, tiene unas implicaciones mucho mayores. Hay que combatir las burlas, los chistes y el bullying gordófobo. Hay que volvernos como más alertas, más estar detectando cuando hay detrás por ahí un prejuicio gordófobo para hacernos más conscientes y poderlos evitar. También hay que promover un deporte inclusivo para la diversidad corporal. Así como hay deportes diseñados para niñas y niños, o deportes para adultos mayores, o para personas con discapacidad, pues el deporte también puede ser para personas gordas. El deporte no se trata de conseguir cuerpos estereotipados, sino de divertirse, de desarrollar habilidades, de socializar. Entonces hay que incluir a todas las personas. Otro consejo sería visibilizar la diversidad corporal, incorporar referencias positivas de personas gordas, y aquí les vuelvo a hacer la invitación, pongamos en los comentarios los nombres de algunas personas destacadas que tengan sobrepeso. Hay que reconocer que hay muchas personas valiosas que no están siendo visibilizadas por un estereotipo. También hay que dejar de comentar los cuerpos ajenos. No sabemos qué historia hay detrás de cada persona, si está tomando un medicamento, si está sufriendo un trastorno alimenticio, si tiene un problema de salud. No sabemos tampoco el daño tan grave que podemos causar con un comentario de «Oye, estás subiendo de peso» o «deberías ponerte a dieta» o este tipo de comentarios que son muy entrometidos. Hay una regla de los 5 segundos, de solo comentar algo del cuerpo de alguien si esto se puede arreglar en 5 segundos. Por ejemplo, tienes un cabello fuera de lugar, o no te sonaste bien la nariz y tienes por ahí un moco asomándose, o tienes un perejil entre los dientes, o un botón mal abrochado, un cierre abierto. Eso se puede arreglar en 5 segundos, ¿no? Entonces, si se puede arreglar en menos de 5 segundos, podemos opinar. Y si no, no podemos hablar de los cuerpos de otras personas. Y por último, hay que promover también la inclusión social y laboral de las personas gordas, tomando en cuenta sus necesidades. Vamos a escuchar ahora, antes de despedirnos, una pequeña cápsula de nutrición que preparamos para ti y regresamos a despedirnos. Antes se pensaba que las niñas y los niños que estaban gorditos eran los más saludables y felices, pero tener sobrepeso es tan malo como estar desnutrido. La obesidad no es solo un problema de estética, sino de salud, ya que puede provocar enfermedades como la diabetes, lesiones en la columna vertebral, así como exceso de colesterol e insulina en la sangre, cansancio crónico, insomnio, problemas del corazón y depresión. Claro, la depresión se da porque ya desde los 3 años las niñas y los niños comienzan a poner apodos a quienes tienen sobrepeso, ¿verdad, gordito? Como consecuencia, las niñas y los niños con obesidad se sienten rechazados y aislados. Entonces se dedican a actividades solitarias como ver la televisión o estar frente a la computadora sin hacer ejercicio y consumiendo más comida chatarra. Por cierto, no tomes refresco. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir máximo 6 cucharaditas de azúcar al día, y un refresco de cola contiene casi 9 cucharadas de azúcar. Es decir, una sola lata de refresco tiene más azúcar que toda la que requieres para un día. Recuerda mantener tu cuerpo y mente sanos en un medio ambiente sano. Para mantener sano tu cuerpo, debes llevar una dieta equilibrada en la que no falten leche, carne, huevo, verduras, frutas, cereales y leguminosas sin saborizantes ni conservadores, ni transgénicos. Cuando comas frutas y verduras, combina sus colores. Al incluir aquellas de color verde, rojo, amarillo, naranja, blanco, morado, estarás consumiendo todas las vitaminas, oye. Y no peles las frutas de cáscara suave como la pera, la manzana, el durazno o la uva. Intenta al menos una vez a la semana que tu comida sea vegetariana. Y sustituye el postre por una fruta fresca.
Para conservar tu peso ideal, reduce el consumo de harinas blancas y aumenta el de granos enteros como el arroz y la avena integrales o la granola. Además, prefiere la carne y los lácteos que se produzcan en el lugar en donde vives, pues así estarán más frescos. Recuerda consumir una vez a la semana salmón, arenque o pez blanco para prevenir el cáncer y los problemas del corazón. Y si no puedes evitar consumir alimentos procesados, prefiere aquellos que contengan el menor número de ingredientes. Para conservar tu salud, reduce al mínimo el consumo de embutidos, tales como salchichas, jamón o paté. ¡Ay! Consume alimentos ricos en fibra, como cereales enteros integrales, espinacas, ejotes y manzanas. Reduce el consumo del azúcar y, en caso necesario, usa azúcar mascabada. Y deja de tomar refrescos, pues no tiene ningún valor nutricional, pero sí una gran cantidad de calorías que ocasionan sobrepeso, así como colorantes y conservadores que alteran la conducta, produciendo hiperactividad o déficit de atención. Para prevenir la obesidad en las niñas y los niños, es necesario que los adultos cercanos prediquen con su ejemplo. Que no se use la comida o los dulces como premios para el buen comportamiento. Que siempre se tenga en casa fruta o verdura en lugar de frituras, postres y pasteles. Que se enseñe a beber agua simple para quitar la sed. Que se motive a las niñas y a los niños a realizar actividades físicas en vez de pasar varias horas frente a la televisión o la computadora. No prohibir los alimentos altos en calorías, pero sí moderar su consumo, pues todo exceso es malo. Cuidar que las niñas y los niños no realicen otra actividad mientras comen, como ver la televisión, porque eso favorece que se coma aún sin hambre o en grandes cantidades. Si una niña o un niño tienen sobrepeso, no hay que obligarles a ponerse a dieta, sino darles razones para que se convenzan por sí mismos. Además, hay que hacerlo bajo supervisión médica. Hay que promover en la escuela y en la familia la buena nutrición entre las niñas y los niños, pero no dejemos de estar atentas y atentos a la gordofobia. No por promover una buena salud estemos cayendo en la discriminación hacia las personas con sobrepeso. Hay que estar vigilantes de estos temas y sobre todo tenemos que tomar en cuenta que el amor y el autocuidado son las guías para elegir la forma en que nos alimentamos, no el odio hacia nuestro propio cuerpo. Gracias por escucharnos. Saludamos a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de podcast donde se transmite el programa y también les recordamos que tenemos un Facebook y un correo electrónico cuentosbanderablanca@gmail.com para que puedan contactarnos, dejarnos algunas ideas, comentarios. Apreciamos que le den me gusta a nuestros contenidos, que los recomienden, los compartan y les invitamos también a hacer comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima emisión. Sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,